Papi, ¿todas las personas tienen dones o algunos sí y otros no? Melanie, qué pregunta tan interesante. Hoy vamos a permitir que la Biblia nos hable acerca de los dones espirituales. Y nos vamos a dar cuenta de que los dones los del Espíritu Santo. Por eso se les llaman los dones espirituales. Y Él reparte en particular como Él quiere. O sea, yo no le puedo exigir al Espíritu Santo que me dé el don que yo quiero, sino que de acuerdo a la gracia que yo tengo, Él me va a otorgar ese don. Pero vamos a comprobar con la palabra de Dios quién es el que reparte los dones espirituales. Vamos a leer allí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 y 11. ¿Qué nos dice? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que ahí nos dice que los dones que nosotros tenemos, que nosotros poseemos, no es porque, primero, no es porque nosotros mismos los hayamos conseguido o nos los hayamos ganado, sino porque el Espíritu Santo es quien decide quién nos da los dones, ¿verdad? O sea, es quien decide más bien qué dones es los que vamos a tener nosotros. Digamos, si yo quiero el don del canto, pero yo no lo tengo, pues yo no soy el que decide, sino que el Espíritu Santo, como decía al principio, el Espíritu Santo Él da los dones conforme a la capacidad de esa persona, conforme a lo que sabe hacer esa persona, porque digamos el don de la predicación, no cualquier persona tiene ese don, porque digamos hay algunos que les da pena pasar público, entonces el Espíritu Santo muy sabiamente él sabe qué don darnos, así nosotros digamos a veces, ay, yo hubiera querido tener este don, pero quizá nosotros más adelante podremos entender por qué el Espíritu Santo nos ha dado ese don a nosotros, sino el que supuestamente queremos, porque sabemos que los planes de Dios son perfectos para nosotros y el Espíritu Santo, que, como es quien reparte los dones, entonces Él sabe por qué lo hace. Melanie, yo creo que nosotros, por lo que nos debemos preocupar es por tener el Espíritu Santo. Si yo pido al Espíritu Santo que Él more en mí todo el tiempo, que Él guíe mi vida, Él es el que sabe cuáles son mis capacidades. Y me llama la atención porque dice que hay diversidad de dones. Hay muchos dones. A veces nosotros pensamos que los dones más importantes son los que resaltan, que todo el que predica, el que canta, pero Melanie, hay una cantidad de dones que parecen pequeños, pero ante Dios todos los dones son importantes. Entonces, en primer lugar, hay diversidad de dones. ¿Quién los da? El Espíritu Santo. Pero hay una palabrita, Melanie, que me llama la atención, y es que dice que el Espíritu Santo reparte en particular como Él quiere. Lo que tú decías ahorita, que uno a veces quisiera exigirle, yo quiero cantar, yo quiero predicar. Yo creo que uno de los dones más apasionantes es la predicación. Pero imagínate, Melanie, si todos predicaran. ¿Quién sirve entonces? ¿Quién ejerce el diaconado? Hay muchos dones. Hay personas que nunca están aquí predicando, pero están dando la bienvenida. Eso es muy importante. Como Él quiere, Melanie. Entonces, lo más importante es tener el Espíritu Santo. Y Él reparte como a Él le parece que es lo mejor. Mira, yo he tenido o he querido un don que no lo tengo y es el don del canto. Yo quisiera cantar y tú lo sabes, pero ese no es mi don. Sin embargo, yo no me puedo quejar porque el Espíritu Santo me ha dado también dones importantes como te los ha dado a ti y a todas las personas. Entonces debemos disfrutar y debemos ser felices con los dones que Dios nos dio y colocarlos en práctica. ¿Qué otra pregunta tenemos, Melanie, en relación con los dones espirituales? Bueno, o sea, todos los dones, ¿será que todos los dones tendrán la misma función? O algunos, digamos, unos tienen una función aquí y otra allá, o todos tienen la misma función por igual. Bueno, vamos a permitir que la Biblia sea la que nos responda. Dice Romanos 12, versículo 4 y 6, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Esa palabra es clave. Teniendo pues diversidad de dones, según la gracia
que nos es dada. Si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. Hay una palabra y es que no todos los dones tienen la misma función. O sea, es de acuerdo a la gracia que nosotros tenemos. ¿Se imagina, Melanie, una persona con todos los dones y que las demás personas no tengan ningún don? O sea, sería pues, Dios como injusto cambiar a una sola persona y a otros que no les dio nada. Pero entonces dice que no todos tienen la misma función. La otra palabra es que teniendo pues diversidad de dones según la gracia. Entonces, Melanie, yo te voy a colocar un ejemplo. Imagínate la persona que menos sonríe en la iglesia y tú lo colocas en la puerta a dar la bienvenida. ¿Cómo crees que le iría a esa persona? ¿O qué impresión se van a llevar las personas que llegan a la iglesia por primera vez? Pues sí van a llegar, digamos, una impresión mala porque, o sea, puede que esa persona tenga otro don o que no sonría, pues eso no tiene nada que ver, pero digamos que ese no es su don, digamos que no le guste, digamos, estar ahí dando la bienvenida, pero eso no importa porque cada una de los dones es diferentes. Digamos, uno puede que a uno no le guste cantar, pero si le gusta, por lo contrario, estar en la puerta. Entonces, por eso decimos que todo, o sea, por eso aclarando la pregunta, o sea, no todos los dones tienen la misma función porque qué tal una persona que, no sé, por ejemplo, sabe dar la bienvenida en la puerta, pero lo ponen a hacer cualquier otra cosa, pues eso prácticamente sería como que uno no está cumpliendo con el don que Dios le dio, sino que uno está tratando de hacer algo con lo que Dios, o sea, con lo que Dios no le dio, o sea, uno está tratando de hacer algo que no sabe hacer y pues obviamente no va a salir tan bien. Por eso, digamos, el ejemplo que ponías, pues dio una persona que no, o sea, pues prácticamente no le gusta estar ahí, pues no puede ser, digamos, obligado ponerla ahí, sino en una labor digamos que no tenga que estar saludando gente, necesidad de sonreír o de saludar. Entonces, esas es la aclaración, digamos, de la pregunta. Melanie, cada uno tiene su gracia. Hay personas que tienen gracia para sonreír, hay personas que tienen gracia para predicar, otros para servir, otros para cantar. Yo no tengo gracia para cantar, por ejemplo. Hay personas que van, digamos, a visitar a las personas y en los ancianatos, en los orfanatos, en las calles, llevan almuerzos, llevan ropa y tienen esa gracia. Yo conozco acá varias personas en la iglesia que tú no los ves predicando, pero traen muchos amigos a la iglesia. Eso es tener gracia. Hay personas que se suben a un medio de transporte y rompen el hielo muy fácil. O sea, no pasa 5 minutos y tú los ves hablando con la persona que está al lado sin conocerla, le da una literatura, le regala un libro y hay personas que tienen esa facilidad. Hay otros que predican pero no la tienen. Así que Melanie, es de acuerdo a la gracia que el Espíritu Santo nos dio, pero nosotros no podemos forzar un don que no tenemos. No lo podemos forzar. Por ejemplo, tú te sientes bien, eh, digamos, compartiendo, interactuando, predicando, digamos, haciendo podcasts, reels. Te gusta porque te sientes identificada porque es la gracia que Dios te dio. Pero quizás hay otro don que tú te vas a sentir incómoda. Por eso dice que no todos tienen la misma función, porque los dones, o sea, nosotros conformamos el cuerpo de Cristo que es la iglesia y no todos los miembros de nuestro cuerpo cumplen la misma función, pero todos son importantes. Melanie, nos vamos a dar cuenta para qué sirven los dones en la iglesia, para qué son. Entonces me vas a ayudar con Efesios 4, 11 y 12 y nos vamos a dar cuenta para qué son los dones espirituales. ¿Listo? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, este versículo nos dice que a cada uno nos dio un don. En el versículo 12 dice que para perfeccionar. O sea,
Él nos dio, el Espíritu Santo nos dio un don a cada uno, nuestro don correspondiente, con el que nos sentimos identificados, con el que se nos hace más fácil cumplir. eh, ¿Para qué? Pues para perfeccionar. Por eso, esa es digamos que la respuesta. Si todos tienen la misma función, ¿no? Porque uno para perfeccionar algo, digamos, cuando van a construir una casa, uno no usa solo ladrillos, porque ¿qué pasa, digamos, con no sé, o para plantar? Uno no usa solo las semillas, uno tiene que usar un arado o una pala, o sea, para todo un proyecto que uno vaya a hacer, uno no puede usar solamente una cosa. Igual es con los temas de la iglesia, para perfeccionarnos, no solo a nosotros mismos, sino en la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo a cada uno nos impartió un don. ¿Para qué? Para que todos nos unamos con esos dones y con lo que sabemos hacer, compartamos el amor de Dios. Con el don que tengamos, podemos compartir el amor de Dios, ya sea cantando, predicando, repartiendo libros, hasta el don más mínimo, hasta un diácono, una diaconisa, o sea, hasta el don que uno dice, bueno, pues eso no debería ser un don, pero, o sea, hasta uno dice que a veces eso ni siquiera es un don, pero todas las personas tenemos un don. ¿Y para qué es? Para perfeccionar esa misión que Dios nos ha encargado a nosotros. Qué tremenda explicación, Melanie. Definitivamente, la iglesia jamás será perfeccionada si nosotros no colocamos nuestros dones al servicio de Dios. Melanie, aquí tenemos que hacer una invitación para aquellas personas que disfrutan de este contenido, y es que si todavía a estas alturas de la vida no descubrieron su don, pues que le digan al Espíritu Santo que les pueda mostrar cuál es su don, porque no hay otra manera de perfeccionar la iglesia o una persona. Recordemos que nosotros somos miembros de un cuerpo que es la iglesia de Cristo, pero que somos miembros individuales y que debemos perfeccionarnos tanto individualmente, pero también colectivamente como iglesia. Así que, Melanie, el mensaje para esas personas es que descubran su don, que le pidan al Espíritu Santo que les muestre para que ellos se puedan perfeccionar y para que también perfeccionen la iglesia. Melanie, hay dones que parece que no son importantes, y pasa con los miembros de nuestro cuerpo. Hay miembros de nuestro cuerpo que parece que como que no resaltan mucho. A ver, yo quiero que tú menciones algún miembro del cuerpo humano que tú digas como que no es tan relevante, como que no haría tanta falta. Mm. Por ejemplo, el dedo meñique del pie izquierdo. Tú me dices, pero ¿y qué función cumple? ¿Cierto? Sí, o sea, el dedo, por ejemplo, no sé. Sí, o algún dedo de los pies, pues con tal de que no sea el pulgar, digamos, algún dedo de los pies podría ser, o quizás, no sé, una muela, o ¿Y, sea, y tú crees que no son importantes? O sea, no se notan. Pero ¿qué pasa si nosotros, digamos, nos queda una piedra, un ladrillo en el dedito pequeño? O sea, se va a doler. Y si se duele, no vamos a caminar bien y todo nuestro cuerpo se va a doler. Sí, lo mismo pasa con los miembros de la iglesia y con estos dones que parecen como tan pequeños que no son indispensables. Pero si ese miembro se lastima, ¿qué va a pasar? Todo el cuerpo va a sufrir. Así que no podemos menospreciar un don por pequeño que parezca, y lo vamos a comprobar. Está allí en 1 Corintios 12:22, mira lo que dice. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hay miembros que uno dice, pero este no es importante. Y a veces ni se nota. Y lo mismo pasa en la iglesia. A veces uno ve las personas y usted los ve calladitos, no se notan, casi nunca hablan, no cantan, no predican. Y cualquiera puede decir, no, pero ese solo hace gusto en la iglesia, pero no hace nada. Pues resulta que ese hermanito o esa hermanita puede tener el ministerio de la oración y puede toda la noche estar orando para que el Señor edifique la iglesia. O puede ser que se dedica a llevar mercados a los pobres.
o a llevar ropa a las viudas, a visitar a los presos y nunca se nota. Pero puede ser una misión más importante. ¿Recuerda a Tabita, a Dorca, cuando murió? Allí como iban todas estas viudas y estas mujeres allí a llevar las túnicas que ella les daba cuando estaba en vida. Y le aseguro que Tabita no era una gran predicadora, pero cuando murió se notó que tenía un don especial. Así que hay personas que no se notan, que parecen débiles, pero que son indispensables en el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Así que Melanie, definitivamente no hay que menospreciar a nadie y no hay que menospreciar el don de ninguna persona, porque todos son necesarios, importantes y todos los da el Espíritu Santo. Melanie, definitivamente el tema de los dones es muy abarcante. Y yo quiero que me responda a esta pregunta con un versículo de la Biblia. Definitivamente, ¿todos tienen la misma cantidad de dones o hay unos que tienen más y otros menos? ¿Tú qué opinas de esto? Pues primero vamos a leer el versículo que lo encontramos en Mateo 25, 14 al 18 y ya lo vamos a argumentar con mi opinión y con lo que dice la Biblia. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y bueno, ahí sigue la historia, que pues es interesante, pues la leamos, ¿verdad? Es muy interesante esa historia, pero ya respondiendo a la pregunta, pues yo creo que no todos tenemos los mismos dones, porque ahí decía, ahí digamos que hacía la representación, pero con talentos, que era dinero en ese tiempo. Entonces, que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Yo creo que él ya tenía esos siervos de hace mucho tiempo y sabía la capacidad de cada uno, sabía, yo creo que al que le dio un talento sabía que era perezoso tal vez, o sabía que era irresponsable. Entonces a cada uno le dio conforme a su capacidad, como para probar, sí, como para probar, a ver, este siervo que, no sé, por ejemplo, me ha servido por tantos años, pues para ver. Entonces, pues yo creo que no todos tenemos la misma capacidad de abarcar tantos dones. Uno puede tener solo uno, otros 3, otros pueden tener hasta, quién sabe, unos 5 dones. Y uno puede decir, no, pero eso sería injusto, porque eso no está bien equilibrado. ¿Por qué? Porque él tiene que tener más que yo, o porque, o no sea cierto. Uno puede que diga, no, esto es injusto, que cante, predique, testifique, entregue libros. Uno puede parecerle un poco injusto, pero el Espíritu Santo, quien es, que Él es quien los reparte, como le dijimos al principio, conforme como Él quiere. Él también no es como Él quiere solamente, no, es que este me cae mal, entonces solo le va a dar 1, no, a este le va a dar 10, sino que Él es por nuestra capacidad. Si nosotros no tenemos capacidad de abarcar todos esos dones, pues para el Espíritu Santo pensará, ¿para qué los voy a encartar? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta. No todos tenemos la misma cantidad de dones, no porque sea por preferencias o porque simplemente lo quisieron hacer así, sino por conforme a nuestra capacidad. Melanie, interesante esa palabrita capacidad. Yo quiero añadir un poco más, y es que también el Espíritu Santo como que nos pone a prueba. ¿En qué sentido? Porque según la parábola de los talentos, al que le dio 5, ¿él cuánto multiplicó? O sea, él lo multiplicó. Al que le dio 2, también lo multiplicó. Pero ¿qué pasó con el que lo enterró? No, o sea, no hizo nada porque él tuvo miedo, no sé. Pero se lo entregó al que le dio más, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que cuando el Espíritu Santo nos pone a prueba con un don y yo lo uso y yo lo multiplico, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo dice, bueno, él tenía poquita capacidad,
pero como usó el don, entonces le voy a dar otro don, ¿cierto? Y yo conozco personas que comenzaron contando una historia, luego se convirtieron en predicadores, luego resultaron cantando, tocando el piano, tocando la guitarra. Yo conozco personas que tocan todos los instrumentos. Conozco pastores que predican y cierran su sermón con un especial. Y van y hacen la obra misionera y visitan. Y mis hijos, qué cantidad de dones tan tremendos. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo les dio uno, pero como lo colocaron en práctica, entonces el Espíritu Santo les fue dando dones. Así que, Melanie, nosotros, si cultivamos los dones que el Espíritu Santo nos da, y una persona, como tú decías, es perezosa, el Espíritu Santo le va a quitar ese don y me lo va a dar a mí, porque el Espíritu Santo no obliga a nadie, pero sí le da al que quiere trabajar. Así que, amigos y hermanos que van a ver este video, aprovechemos los dones que el Espíritu Santo nos da, porque si no los colocan en práctica, te lo van a quitar y se lo van a dar a otro que sí lo pueda usar. Y si tienes mucha capacidad, pues que el Espíritu Santo te dé por lo menos 5 dones. Melanie, ¿cuántos dones le gustaría tener? Pues varios, bastantes, más de 10. Bueno, yo por lo menos le conozco ya como 2 o 3 dones, pero ojalá que el Espíritu Santo nos pueda capacitar cada día para seguirlo sirviendo, y por eso cada día tenemos que colocar el don de la predicación, de la enseñanza en práctica, para que el Espíritu Santo siga multiplicando y que nos siga dando gracia. Entonces, Melanie, en relación con este punto, definitivamente el Espíritu Santo ni tiene preferencia ni es egoísta, sino que Él conoce la capacidad de cada persona. Melanie, entramos al último punto. ¿Qué hacer con el don que tengo? Y esta es la invitación para todas las personas, para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para la iglesia, para los amigos, para todas las personas que nos escuchan. ¿Qué decirles de parte de Dios que hagan con los dones? Melanie, hay muchas personas con el don enterrado y el Señor necesita dones para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo está esperando que la gente pueda desenterrar esos dones y así poder iluminar al mundo con el Evangelio. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Pero este consejo también es para ti, para mí y para todas las personas de la actualidad. Mira lo que dice. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el don que está en ti, que recibió por imposición de manos, porque Dios no nos dio espíritu de temor. Así que, Melanie, aviva el don que está en ti. Yo también quiero avivar ese don que está en mí. Melanie, ¿qué llamado quiere hacerle a esas lindas personas que disfrutan de este material? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el mensaje para que ellos puedan avivar esos dones tan maravillosos que el Señor nos regala, así como le dio a Pablo y a Timoteo? Bueno, mi llamado para esas personas que están viendo esto ya es que no nos desanimemos, digamos, porque otra, digamos, esa persona porque sí tiene dones y yo no. No pensemos eso, porque el Espíritu Santo absolutamente a todos nos dio por lo menos un don. Ya sabemos que es conforme a nuestra capacidad. Otra cosa es que Él todavía está esperando a que lo desenterremos. Entonces, no dejemos que nuestro don lo entreguen a otra persona, porque después, ¿qué va a pasar? Vamos a perder ese don y nos vamos a arrepentir de no haberlo usado. Entonces, usemos ese don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y también avivémoslo y no lo dejes perder. Dios te bendiga.